Saludos hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos analizando el tema 4 doctrinas infernales. 4 doctrinas que se están predicando de forma infernal por todas las religiones del mundo. Como pueden observar aquí, acerca del Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Acerca de la Cena del Señor, acerca del diezmo y acerca de Mateo 16, 18. Estas doctrinas son doctrinas bíblicas puras, santas, que están en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo, pero los predicadores hoy día la están transformando y predicando de forma infernal. Y ya estuvimos analizando acerca de el Espíritu, qué es el Espíritu, y vemos que le están dando una aplicación al Espíritu, hablando específicamente de lo que es la parte número 1 de los seres vivientes, bueno, en cuanto a los seres humanos, y el Espíritu como la vida en sí de todo ser viviente. Vemos que vimos en el video anterior que le están dando una aplicación, una interpretación totalmente errónea, incorrecta. También en cuanto a la Cena del Señor, vimos que se está predicando y se está realizando de una forma que la Biblia no lo enseña. Es decir, la Biblia enseña la forma correcta de tomar la Cena del Señor, donde vemos que había abundante comida, pero hoy día la forma de tomar la Cena del Señor no se ajusta a como nos lo presenta Dios en su palabra. Hoy entramos a analizar esta tercera doctrina, como lo es el diezmo. Vamos a estar hablando acerca de el diezmo. Y también, de la misma manera, absolutamente todas las religiones del mundo están predicando esta doctrina del diezmo de forma infernal. Tengo que hacer la salvedad de algunos predicadores que están predicando acerca de la doctrina del diezmo, acerca del diezmo, de forma correcta. Y eso lo podemos encontrar en las redes sociales. En las redes sociales podemos encontrar predicaciones acerca de el diezmo, y vemos que los predicadores en esta doctrina están bien acertados, porque enseñan, dicen y predican que la doctrina del diezmo no es una doctrina vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia o para nuestros tiempos. Pero lamentablemente el grupo bíblico bautista fundamental o grupo Avance, al cual pertenezco, sí está predicando la doctrina del diezmo como una doctrina infernal. Aquí tenemos que entrar a analizar lo que son, como pueden observar aquí, los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. La práctica de diezmar, la doctrina del diezmo, era una ley que pertenecía al antiguo pacto. Ahora, y vemos también que Dios instituyó el nuevo pacto. Dios se vio en la obligación de abolir el antiguo pacto. Dios abolió el antiguo pacto, tomó la decisión, y lo vemos en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 32. Vamos a Jeremías capítulo 31 al 32, que dice de la siguiente manera. Jeremías 31 al 32 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero el verso 31 dice claramente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Como lo dice el verso 32. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Esa fue la razón por la cual Dios, vemos en el verso 31, que tomó la decisión de invalidar, anular el antiguo pacto. Ahora, cuando el antiguo pacto fue anulado, obviamente que fueron anuladas todas sus leyes, incluyendo la ley del diezmo, porque el diezmo era una ley
del antiguo pacto. Ahora, cuando se habla de la ley, estamos hablando del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Y el diezmo no está contemplado, la práctica de diezmar, y bueno, encontramos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vemos que hay muchas leyes, y vemos que por un lado están todas esas leyes, y de forma específica Dios menciona lo que es el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20 y otros textos. Pero cuando se habla de la ley, estamos hablando de todo el Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. Allí hay muchas leyes, incluyendo el decálogo. Y vemos que el diezmo, la práctica de diezmar, la ley del diezmo, no está allí en el decálogo, no está contemplada en el decálogo, en los 10 mandamientos, pero sí en otras leyes que encontramos en todo el Pentateuco. Y cuando Dios tomó la determinación de anular el antiguo pacto, con la invalidación del antiguo pacto, quedaron invalidadas absolutamente todas las leyes, incluyendo el decálogo, y todas las demás leyes restantes, incluyendo la ley del diezmo, la práctica de diezmar. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que la doctrina del diezmo, el asunto del diezmo, se menciona en el Nuevo Testamento, como lo pueden observar aquí: Mateo 23, 23, Lucas 4, 11 al 42, Lucas 18, 9 al 14 y Hebreos 7, 1 al 21. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la práctica de diezmar, de la doctrina del diezmo? Primeramente, déjeme decirle que en el Nuevo Testamento no aparece ni un solo versículo que ni siquiera insinúe que la práctica de diezmar sea una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia, para nuestros tiempos. Vamos a analizar estos 4 pasajes de las Escrituras en el Nuevo Testamento que hacen alusión al diezmo, y vamos a ver que, repito, ni siquiera insinúan que la práctica de diezmar sea una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia, para nuestros tiempos. Y el primer pasaje que encontramos es el de Mateo 23, 23, y vamos a ver aquí en Mateo 23, 23, que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Aquí hay varios detalles importantes, aquí en Mateo 23, 23, que vamos a considerar. Y vemos aquí que Dios, el Señor Jesucristo, Dios, de primera entrada en este verso 23, hace una advertencia y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos», y les dice hipócritas, porque los escribas y los fariseos aún estaban en el antiguo pacto. Los escribas y fariseos aún estaban en el antiguo pacto. Jesús, con la venida del Señor Jesucristo, inició lo que es el nuevo pacto. Jesús estaba en el nuevo pacto, pero los escribas y los fariseos estaban en el antiguo pacto, en la ley. Y el Señor Jesucristo les dice aquí, y vemos que el Señor Jesús relaciona directamente a los escribas y los fariseos en este pasaje, en este verso 23 de Mateo 23, a los escribas y los fariseos con la ley, con el antiguo pacto. Y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley». Claramente el Señor Jesucristo aquí está relacionando y diciendo: ustedes están en el antiguo pacto, ustedes están haciendo cosas del antiguo pacto, de la ley. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era tiempo pasado. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Claramente el Señor Jesucristo aquí está diciéndole a estos escribas y fariseos que estaban en el antiguo pacto, que no se habían actualizado y no estaban en el nuevo pacto. Nuevo pacto que, repito, inició con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como podemos observar aquí en Mateo 23, 23, no
insinúa en ningún momento el Señor Jesucristo que la ley o la práctica de diezmar sea una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia o para nuestros tiempos. Vamos a analizar el segundo pasaje, que es Lucas 11:42. Lucas capítulo 11:42 dice lo siguiente. Lucas 11:42. De la misma manera vemos que el Señor Jesucristo inicia con la misma advertencia. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuevamente aquí el Señor Jesucristo vemos que claramente le dice y les hace la advertencia a los... aquí está hablando específicamente de los fariseos. Aquí vemos que el escritor Lucas hace alusión solamente a los fariseos. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuevamente, el Señor Jesucristo le estaba manifestando aquí que esta práctica que estaban teniendo estos fariseos era una práctica del pasado, cuando dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a Lucas 18:9 al 14. Aquí vamos a observar aquella ocasión entre el fariseo y el publicano. Lucas 18:9 al 14, que dice de la siguiente manera. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí que el relato dice que había un fariseo y un publicano. El fariseo era supuestamente el ministro de Dios, pero ese fariseo, como lo hemos venido observando, aún estaba en el antiguo pacto, no se había actualizado, no estaba en el nuevo pacto, y hace prácticas, dice que, y tiene prácticas, inclusive la práctica de diezmar. El verso 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y vemos que este fariseo estaba aún en el antiguo pacto, porque dice: doy diezmos de todo lo que gano. Y vemos en el verso 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora, vemos en el verso 14 que dice el Señor Jesucristo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí está hablando del publicano, de este publicano que, humillado, reconocía su condición pecaminosa, se golpeaba el pecho y ni siquiera quería alzar los ojos al cielo de la vergüenza que tenía por ser pecador. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, cuando aquí dice antes que el otro, esta palabra antes quiere decir en lugar de, porque si lo decimos de otra manera, si lo interpretamos de otra manera, antes quiere decir que primero fue justificado el publicano y después fue justificado el fariseo. Pero esto no es así. Cuando aquí dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro, quiere decir, este fue justificado en lugar de. Este descendió a su casa justificado en lugar de. Es decir, que el Señor Jesucristo justificó al publicano y no justificó al fariseo,
que se jactaba de que hacía muchas cosas, inclusive diezmaba. Así que vemos que nuevamente el Señor Jesucristo aquí habla también en forma despectiva a este fariseo, no lo justifica, y vemos que justifica al publicano que no diezmaba. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo hace esta diferencia entre estas dos personas. Y nuevamente vemos que en este pasaje, en este tercer pasaje de Lucas 18, 9 al 14, vemos que, bueno, que hace alusión al diezmo, pero en ningún momento ni siquiera insinúa que la práctica de diezmar sea una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia, para nuestros tiempos. Muy bien, vamos al cuarto pasaje que hace alusión al diezmo en el Nuevo Testamento, que es Hebreos 7, 1 al 21. Hebreos capítulo 7, 1 al 21 dice de la siguiente manera. Hebreos 7, 1 al 21. Y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, y así sucesivamente. Pero vemos aquí que en ese relato Dios está haciendo ver y resaltando lo más importante, y vemos que cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, vemos que se lo dio a un personaje que no era a quien Dios había instituido para que reciba los diezmos, que era Leví. Y vemos que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, que según los estudios era el mismo Señor Jesucristo, y según lo declara aquí la palabra de Dios, cuando dice en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, he aquí que tiene que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Según los estudios, este Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no es descendiente directo de la tribu de Leví. El Señor Jesucristo es descendiente directo de Judá, y por eso dice aquí que Abraham dio los diezmos a un personaje, a Melquisedec. Repito que según los estudios y según los indicios que nos da aquí la palabra de Dios en el verso 3 de Hebreos capítulo 7, es el mismo Señor Jesucristo. Y hace resaltar esto, que cuando Abraham dio los diezmos, se lo dio a un personaje que no procedía de la tribu de Leví.
a quien Dios ordenó que se le dieran los diezmos, sino que se lo dio a Melquisedec, que, repito, según los estudios, es el mismo Señor Jesucristo. Y Dios hace aquí en Hebreos 7 esta enseñanza y dice claramente que cuando le dio los diezmos, se lo dio a una persona que ni siquiera era descendiente de Leví, a quien Dios instituyó para que recibiera los diezmos. Por lo tanto, este cuarto pasaje, que hace alusión al diezmo en el Nuevo Testamento, vemos que es un caso aislado, y si analizamos el pasaje vemos que en ningún momento, a pesar de que habla del diezmo aquí en Hebreos capítulo 7, en ningún momento ni siquiera insinúa que la práctica de diezmar sea una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia o para nuestros tiempos. Todo esto es lo que se habla en estos cuatro pasajes del diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿en qué basan los que sostienen que la práctica de diezmar es una práctica vigente para el tiempo del nuevo pacto, para la era de la iglesia, para nuestros tiempos? Increíblemente lo basan en el libro de Malaquías, específicamente en el capítulo 3. Vamos a Malaquías y les digo que basan su doctrina de que la práctica de diezmar es una práctica vigente para la era del nuevo pacto, para la era de la iglesia, para estos tiempos. Y digo esto porque el libro de Malaquías constituye la carta de divorcio de Dios para con su pueblo Israel. Vamos a estar analizando este libro de Malaquías. Repito, los predicadores hoy día que afirman que la práctica de diezmar es una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia, para nuestros tiempos, es una práctica vigente y basan esta enseñanza en Malaquías, específicamente en el capítulo 3, verso 10, y no toman en consideración que el libro de Malaquías, si analizamos el trasfondo de este libro, es la carta de divorcio de Dios para con su pueblo Israel, porque vemos aquí en el capítulo 3 que Dios le reprocha, le recrimina al pueblo de Israel su mala actitud y todas las cosas que el pueblo de Israel dejó de hacer. Pero vemos que el pueblo de Israel no obedeció al Señor Jesucristo, a Dios Padre en ese entonces, el mismo Señor Jesucristo, y cuando Dios le dijo, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, os abriré las ventanas de los cielos, aquí en el capítulo 3 de Malaquías. ¿Y qué dice? ¿Obedeció el pueblo de Israel? ¿Le hizo caso a Dios? No lo hizo. Y esta fue la última vez que Dios se comunicó con su pueblo de Israel y con todo el ser humano. Después de que se escribió el libro de Malaquías, hasta Mateo, que en Mateo encontramos lo que es la introducción del nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de que se escribió el libro de Malaquías hasta Mateo, hubo un periodo como de 400 años. A este periodo se le conoce en el ámbito teológico como la era o el periodo del oscurantismo. ¿Por qué? Porque desde el libro de Malaquías al libro de Mateo, que fue un periodo como de 400 años, Dios nunca más se volvió a comunicar con hombre alguno en la tierra, y específicamente con su pueblo Israel. 400 años hay después de que se escribió el libro de Malaquías y Mateo, que es la introducción del nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, a este periodo se le llama la era del oscurantismo, 400 años, porque durante estos 400 años Dios no se volvió a comunicar con ningún ser humano, y específicamente hablando con su pueblo Israel. Por eso digo que el libro de Malaquías es la carta de divorcio de Dios para con su pueblo Israel. Repito, y hubo un periodo como de 400 años que Dios no se volvió a comunicar con el ser humano, tampoco con su pueblo Israel, hasta Mateo, en donde encontramos la introducción del nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esto en primera instancia. En segunda instancia tenemos que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías es el acabose, es el ocaso de lo que se llama el ministerio del templo de Dios en Jerusalén. En el Antiguo Pacto, el referente principal era el templo de Dios en Jerusalén. Allí estaba Dios en el arca del pacto. El templo de Dios en Jerusalén. Y el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Con la escritura de Malaquías, y vemos que Dios se divorcia, se separa del pueblo de Israel. Repito, y hubo un periodo como de 400 años en los que Dios no se volvió a comunicar con ningún ser humano, incluyendo el pueblo de Israel. Desde Malaquías hasta Mateo. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es el ocaso, es el acabose del ministerio del templo de Dios en Jerusalén. Muy bien. Y los que afirman que la práctica de diezmar es una práctica vigente para el nuevo pacto, para la era de la iglesia, para nuestros tiempos, basan su enseñanza de que la práctica de diezmar es una práctica vigente para nuestro tiempo. Se equivocan al basar esta doctrina en Malaquías. Repito, por estas circunstancias. Es el acabose, es el fin, es el ocaso del ministerio del templo de Dios en Jerusalén, y es la carta de divorcio de Dios para con su pueblo. Y vemos que ya en Mateo inicia lo que es el nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver el diezmo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí hay muchísima información acerca del diezmo. Y encontramos varios textos, pero no lo dicen de forma específica, de forma directa, de forma clara. Pero hay un pasaje en toda la Biblia que es el que habla de forma más clara, más específica, más directa y más detallada acerca del diezmo en el Antiguo Pacto. Y me refiero a Deuteronomio capítulo 14, 22 al 29. Deuteronomio 14, 22 al 29. Este es el pasaje que los que quieren predicar acerca del diezmo, y cada vez que predican del diezmo, deberían de tomar. Porque Deuteronomio 14, 22 al 29, Deuteronomio quiere decir segunda ley. Vemos que en el Antiguo Testamento, y lo que es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estos son los primeros 5 libros de la ley, llamado el Pentateuco, escrito por Moisés. Muy bien, pero vemos que Deuteronomio se llama segunda ley. Eso quiere decir Deuteronomio, según los estudios. Y Deuteronomio es como un resumen de todos estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamado el Pentateuco. Es como un resumen. Es en donde, por decirlo así, se da por sentado todas las leyes del Pentateuco. Deuteronomio, segunda ley. Y vamos a analizar este pasaje, Deuteronomio, capítulo 14, 22 al 29. Aquí vamos a encontrar, vamos a dividir en 2 grandes secciones este pasaje, de los versículos 22 al 29 de Deuteronomio capítulo 14, porque de los versículos 22 al 27 encontramos lo que es el diezmo del primer año. El diezmo de cada año. Deuteronomio 14, 22 al 27. En los versículos 28 y 29 vamos a estar viendo lo que es el diezmo de cada 3 años. En todo esto vamos a estar viendo lo que realmente se hacía y lo que realmente representaba el diezmo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. De hecho, el título de este pasaje, de Deuteronomio 14, 22 al 29, se llama La Ley del Diezmo, así está titulado en mi Biblia. Muy bien, y vamos a estar analizando esta primera sección de este pasaje, denominada el diezmo de cada año. Y dice el verso 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ya aquí está hablando específicamente del diezmo de cada año. Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano
que rindiere tu campo cada año. Sigue diciendo el verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué tenemos aquí? Verso 23 al 24. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo Dios? Aquí encontramos tres detalles importantes. Primero, le está ordenando, y aquí está hablando, al poseedor del diezmo, al dueño de cada heredad, al que recolectó el diezmo ese año. Y dice, verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, etcétera, etcétera. ¿Qué le está ordenando Dios? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, ¿qué? El diezmo. Le está ordenando al dueño de la heredad, al poseedor de los diezmos, que se coma el diezmo. Pregunta, ¿cuándo cambió esta ley? Le pregunto, señores pastores, señores profesores del Seminario Bíblico Bautista San Sebastián, del Grupo Avance, ¿cuándo cambió esa ley? Dios ordena a cada uno de los dueños de cada heredad, al poseedor del diezmo, aquí en el verso 23 que dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo cambió esa ley? Muéstreme un texto en las Escrituras que diga que ya la persona no tiene que comerse el diezmo. De paso, quiero preguntarle, usted que me está escuchando, usted que asiste a una iglesia y le piden el diezmo, ¿se ha comido usted el diezmo alguna vez en su iglesia? Como lo ordena Dios aquí en el verso 23. Cuando dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino. ¿Se ha comido usted el diezmo alguna vez en su iglesia? Muy bien, sigue diciendo, verso 24. Vamos al verso 24. Esto es otro detalle importantísimo. Y dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. Sigue diciendo, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí se presenta una situación difícil en cuanto al medio de transporte. En ese entonces el medio de transporte era muy, muy limitado. No existían las motos, no existían los carros, no existían los aviones, no existían los trenes. Y lo que habían eran bueyes, camellos, carruajes tirados por caballos, cuando mucho. Pero era muy limitado y eran de centenas de kilómetros. Y era muy complicado el medio de transporte. Y tratándose de que era producto en especie, granos, líquido, animales en gran cantidad, y que era la recolección de todo un año, era demasiado, era muchísimo producto. Y considerando que el medio de transporte era muy, pero muy limitado en ese entonces, repito, no habían motos, ni carros, ni trenes, ni aviones, etcétera. Era muy limitado. Entonces Dios le brinda esta opción a las tribus de Israel, que les hubiera correspondido en un lugar muy lejano del templo de Dios en Jerusalén, su heredad. Y le da esta opción, y dice el verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere,
y darás el dinero por todo lo que deseas. Pregunta, usted que me escucha y le exigen el diezmo y le predican del diezmo, cuando usted da el diezmo, el dinero en efectivo, le reintegran en especie el equivalente a ese dinero, a como lo dice aquí, verso 24, 25 y 26, que dice, verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. 26, y darás el dinero por todo lo que deseas. Cuando usted da el diezmo, ¿le reintegren en especie el equivalente a ese dinero? Continuemos. Volvamos al 26, y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. 27, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Cuándo cambiaron estas leyes? Señores pastores, mis pastores, del grupo bíblico bautista fundamental o del grupo Avance, al cual pertenezco, en el cual nací, crecí, y si Dios no determina una cosa, en el cual moriré. ¿Cuándo cambiaron estas leyes? Muy bien, vamos al diezmo de cada 3 años. Y dice el verso 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus poblaciones de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En el diezmo de cada 3 años, las leyes son muy parecidas, con la salvedad, con la diferencia de que ya el diezmo de cada 3 años no había que llevarlo al templo de Dios en Jerusalén. La orden era que se lo comiera en sus poblaciones. Repito, el verso 28 y 29 de Deuteronomio capítulo 14, que dicen, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hicieren tus manos. Señores pastores, profesores de seminario de la Iglesia Bíblica Bautista Fundamental de Costa Rica, Grupo Avance, ¿cuándo cambiaron estas leyes? Vamos a orar a Dios, darle gracias a Dios por esta enseñanza de este día, para que llegue al corazón de cada una de las personas y que pueda darles luz en cuanto a este tema. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este día, por la oportunidad de predicar tu palabra verdadera a como tú la enseñas en tu palabra. Dale sabiduría a cada una de las personas que están recibiendo estas enseñanzas, para que puedan entender y comprender estas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a parar aquí y posteriormente continuamos con la cuarta doctrina que lamentablemente mis pastores, mis profesores de seminario del grupo bíblico bautista fundamental o grupo Avance, al cual pertenezco, están predicando de forma infernal. Esta doctrina, como lo pueden observar aquí, Mateo 16, 18. ¿Quién es la roca de Mateo 16, 18? También, lo reitero, esta doctrina se está predicando en la Iglesia Bíblica Bautista Fundamental o Grupo Avance, mi grupo bautista al cual pertenezco, de forma infernal. Que el Señor los bendiga a todos.